Bien, vamos a continuar ahora con hipertensión portal. Como les dije, ya habíamos visto parte cuando vimos el sangrado por varices esofágicas, varices gástricas. Rápidamente, para recordar, la vena mesentérica superior asciende por detrás del cuello del páncreas. Aquí ha sido resecado la parte del cuello y cuerpo del páncreas. Asciende la vena mesentérica superior y se va a unir al tronco espleno-mesentérico. El tronco espleno-mesentérico se forma de la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica inferior. Forman el tronco espleno-mesentérico o espleno-mesaraico. Este va horizontalmente de izquierda a derecha a encontrarse con la vena mesentérica superior y entre ambos forman la vena porta. Esta va a tener un diámetro aproximado de 8 a 10 milímetros y asciende oblicuamente hasta llegar al surco transverso en la cara inferior del hígado, donde conjuntamente con la tríada portal ingresa para dividirse dentro del hígado. La tríada portal, 3 elementos: vena porta, arteria hepática y vía biliar. En el hígado existen vasos a alta presión, la vena porta, y vasos a baja presión, las venas suprahepáticas. Entonces vamos a tener que la hipertensión portal se va a deber fisiopatológicamente a una alteración hemodinámica a dos niveles. Por un lado es el nivel vascular esplácnico. En el nivel vascular esplácnico va a aumentar la resistencia vascular esplácnica, va a aumentar el flujo sanguíneo esplácnico. A nivel esplácnico aumenta la resistencia vascular y aumenta el flujo en todo el territorio esplácnico. Mientras que a nivel sistémico ocurre lo contrario, va a disminuir la resistencia vascular sistémica y va a disminuir el flujo sanguíneo sistémico. La disminución del flujo sanguíneo sistémico a nivel renal se va a censar como si estuviéramos en hipotensión. Entonces se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, se va a retener agua y vamos a perpetuar la ascitis y el edema. Entonces, dos factores: un aumento de la resistencia esplácnica y un aumento del volumen minuto a nivel esplácnico. La porta va a ofrecer poca resistencia al flujo, sin embargo, la microcirculación en el parénquima hepático es la que va a ofrecer el aumento de la resistencia esplácnica. Entonces va a haber un componente de aumento de resistencia, un componente mecánico y un componente dinámico. El componente mecánico se debe a la distorsión dentro del parénquima hepático, a la fibrosis, a los nódulos, a los depósitos hepáticos. Esto incrementa la resistencia esplácnica. Hay un componente dinámico debido a la vasoconstricción de las venas portales, secundario a la contracción activa a nivel del parénquima hepático. Entonces hay un componente dinámico que también va a aumentar aún más la resistencia esplácnica. Entonces dijimos, hay un componente esplácnico, aumento de resistencia esplácnica y aumento del flujo sanguíneo esplácnico. Y a nivel sistémico, disminuye la resistencia vascular sistémica, el flujo sanguíneo sistémico disminuye y esto hace que aumente el gasto cardíaco de manera compensatoria. Bien. La presión portal normal
Esa vena que tiene 8 a 10 milímetros de diámetro tiene una presión de alrededor de 7 hasta 12 milímetros de mercurio. Se habla de hipertensión portal cuando la presión en la vena porta es mayor de 15 milímetros de mercurio. Pero es mejor hablar de una gradiente entre la vena porta y la vena cava. Finalmente, la gradiente de la cava es la presión que hay dentro de las venas suprahepáticas. Les dije, en el hígado hay una vena de alta presión, esa es la porta, presión de 7 a 12 milímetros de mercurio. Hay un sistema de presión baja, presión de las venas suprahepáticas. Esas tienen entre 4 a 6 milímetros de mercurio. Entonces, así actúan normalmente. La porta mayor presión y las suprahepáticas menor presión. Cuando la presión en la porta sube por encima de 15, o que la gradiente entre la vena porta y las venas suprahepáticas, que indirectamente son la presión de la cava, es mayor de 5, hablamos que hay hipertensión portal. Aparece cuando hay una resistencia al flujo sanguíneo portal, es decir, cuando aumenta la resistencia vascular esplácnica. Entonces, bien, fenómenos que van a ocurrir hace que un paciente con hipertensión portal, hipertensión a nivel primero parenquimal, lo que hace va a ser una dilatación arterial esplácnica. Si hay una dilatación en los vasos esplácnicos, va a aumentar el volumen sanguíneo esplácnico, pero si aumenta el volumen sanguíneo esplácnico a nivel sistémico, disminuye el volumen sanguíneo sistémico porque todo se concentra a nivel esplácnico, portal. Entonces, esto a nivel del sistema renina-angiotensina es censado como que hay hipotensión. ¿Por qué? Porque hay una disminución del volumen plasmático efectivo, porque todo el volumen sanguíneo se está quedando a nivel portal abdominal. Entonces se censa como que hay hipotensión y entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se va a retener sodio, se va a retener agua, con la finalidad de aumentar el volumen plasmático que se está censando como disminuido. Entonces, cuando aumenta el volumen plasmático, lo que va a ocurrir, puede haber un restablecimiento del volumen plasmático efectivo, que se desactive posteriormente los sistemas vasoactivos, que no haya ascitis, pero lo que normalmente ocurre en el cirrótico es que haya una persistencia de la hipovolemia porque todo se va a seguir acumulando a nivel esplácnico. Perpetúa el sistema, una persistencia de la activación de los sistemas vasoactivos, retención de más sodio, de más agua, y esto hace mayor formación de ascitis. Entonces, el hígado, dijimos, hay un sistema de baja presión, el sistema de la vena cava con las venas suprahepáticas que trabajan a presión de 4 a 6 milímetros de mercurio. Esto es un sistema de baja presión. Mientras que tenemos un sistema de alta presión, que es el de la vena porta, que trabaja a una presión de 7 a 12 milímetros de mercurio. Cuando, por efecto de un proceso, de una alteración a nivel del parénquima, hay una alteración de la microcirculatura a nivel hepático, esto es en el paciente que tiene algún grado de fibrosis hepática o que tenga algún grado de cirrosis, entonces ese paciente genera resistencia al flujo de ingreso de la porta. Entonces aumenta la resistencia esplácnica y esto genera acúmulo de volumen a nivel portal. Aumenta el flujo sanguíneo esplácnico y a nivel sistémico disminuye el flujo sanguíneo sistémico. Entonces, las causas de esta hipertensión portal pueden ser prehepáticas, es decir, que se localice en la vena porta, en la vena esplénica, en la mesentérica inferior o en la superior, las causas prehepáticas, o pueden ser intrahepáticas, presinusoidales, sinusoidales o posinusoidales,
o pueden ser que se localicen a la salida de las suprahepáticas y en la vena cava, y estas son poshepáticas, o incluso lejano a nivel cardíaco, pueden ser las causas poshepáticas. Entonces tenemos prehepáticas, aquellas que se localizan en el territorio de la porta o de sus afluentes, o pueden estar dentro del hígado, pero antes del sinusoide, intrahepáticas presinusoidales, o dentro del hígado, posterior al sinusoide, postsinusoidales, o posterior al drenaje de las suprahepáticas, poshepáticas, o a nivel de la desembocadura en la vena cava inferior, o a nivel cardíaco. Entonces tenemos como causas prehepáticas, si hay un trombo en la vena porta, esto va a ser hipertensión portal prehepática, o en la vena esplénica, que pueden ser tumorales, congénitas, o por hipercoagulación, o causas hepáticas dentro del hígado, previo al sinusoide, en el sinusoide o post el sinusoide. Presinusoidales tenemos la granulomatosis hepática, la esquistosomiasis, que es endémico en las zonas tropicales de Brasil, la fibrosis hepática congénita, la hipertensión portal idiopática. Sinusoidales, las causas de cirrosis, sobre todo las cirrosis nutricionales tipo las alcohólicas, o postsinusoidales como la enfermedad veno-oclusiva. Poshepáticas, obstrucción al flujo de salida de las venas suprahepáticas, el síndrome de Budd-Chiari. Y ahí lo mismo, las causas antes del hígado, a la cabeza, la causa más frecuente prehepática es la trombosis de la vena porta, pero también podemos tener en el territorio de los drenajes, trombosis de la vena esplénica, una esplenomegalia masiva, que se conoce como síndrome de Banti. Dentro del hígado, en relación al sinusoide, presinusoidales, sinusoidales o postsinusoidales, y las poshepáticas, cuando hay obstrucción al flujo de salida de sangre del hígado a través de las suprahepáticas, el Budd-Chiari, o esta enfermedad que es en la población japonesa, la presencia congénita de membranas en la vena cava inferior, o las causas cardíacas, las cardiopatías, la miocardiopatía obstructiva, la pericarditis constrictiva, que da efecto de insuficiencia cardíaca derecha. Y aquí están prehepáticas, intrahepáticas, presinusoidales, sinusoidales o postsinusoidales, o las poshepáticas como son el Budd-Chiari o la pericarditis constrictiva. Entonces, las causas, desde un punto de vista anatómico, pueden ser prehepáticas, intrahepática o poshepática. Lo más característico o más frecuente, prehepática, la trombosis de la vena porta. En nuestro medio, la trombosis de la vena porta es con mayor frecuencia de origen idiopático, lo que se conoce como la cavernomatosis portal, debido a la onfalitis neonatal, la onfalitis neonatal. Ustedes saben de que nuestro sistema de salud pública es un sistema malo. Acá todavía en nuestro país continúan naciendo los niños en su casa sin el cuidado adecuado de un personal de salud. Entonces, en esos niños que nacen en malas condiciones de salubridad, es frecuente que generen en la etapa neonatal onfalitis neonatal, y esa onfalitis neonatal a lo largo del tiempo se obtura la vena umbilical, se trombosa la vena umbilical, y que es tributaria de la vena porta en la etapa neonatal, y va ascendiendo, va progresando la trombosis hasta hacerse una trombosis portal, que ya se hace patente o da clínica a la edad de adultos jóvenes. Intrahepática puede ser la cirrosis por algún tipo viral más frecuente, pero también puede ser alcohólica. La poshepática, la pericarditis constrictiva. Y desde un punto de vista hemodinámico, podemos decir presinusoidal, la fibrosis hepática,
del sinusoide, la nutricional, también llamada por alcohol, y la postsinusoidal, el Budd-Chiari. En los estudios de laboratorio vamos a encontrar una analítica con trombocitopenia, disminución de la hay una alteración del tiempo de protrombina y el peor estado del Child. Para evaluar la hipertensión portal, el mejor estudio es un estudio invasivo, cateterismo de las venas suprahepáticas. De esta manera conocemos la presión dentro de las venas suprahepáticas y se avanza hasta la vena porta y se conoce la presión de la vena porta y se puede hallar el gradiente de presión porto cava. Una ecografía convencional y un ecodoppler sirve para ver si hay hipertensión dentro de la vena porta. La endoscopía digestiva alta para descarte de varices gástricas o varices esofágicas. Y también ayuda al diagnóstico otras pruebas como son la elastografía, que mide el grado de fibrosis hepática, o el fibroscan, que también es otra manera de medir el grado de fibrosis hepática. La cápsula endoscópica para ver la presencia de varices a nivel intestinal. El índice plaqueta diámetro del vaso también ayuda para el diagnóstico de hipertensión portal. Entonces, vamos a tener dentro de las causas extrahepáticas, lo primero dijimos, la trombosis de la vena porta. Y dentro de las causas extrahepáticas, la trombosis de la vena porta puede deberse a la onfalitis neonatal, menos frecuente a la atresia congénita de la vena porta. Otras causas menos frecuentes son la secundaria cirrosis, o sea, el paciente cirrótico que va a tener hipertensión portal sinusoidal, también puede tener hipertensión portal producto de trombosis dentro de la vena porta. Secundaria deshidratación grave, esto sobre todo en un paciente anciano. Otras causas más raras son la hipercoagulabilidad, como en la policitemia vera, la trombocitosis, el uso de anticonceptivos orales. Mecánica, tumores de la cabeza del páncreas, vimos que la porta se formaba detrás del cuello y cabeza de páncreas, entonces un tumor de la cabeza del páncreas por compresión puede generar trombo en la vena porta. Adenopatías periportales que compriman la porta o adenopatías en casos de pancreatitis aguda o pancreatitis crónica. Intrahepática, las causas y presinusoidales. Antes del sinusoide tenemos la fibrosis hepática congénita, más frecuente en niños, la cirrosis biliar primaria, esto es más en adultos, o causas infecciosas, la causa como la esquistosomiasis, esto es alta endemia en Brasil, o más raro la sarcoidosis. La obstrucción intrahepática presinusoidal, causas raras, la esclerosis hepatoportal o los síndromes mieloproliferativos, como son la enfermedad de Hodgkin o la leucemia mieloide o la toxicidad por arsénico, da una hipertensión portal presinusoidal intrahepática. Y sinusoidal, vamos a tener la cirrosis, dentro de ellas va a ser la nutricional o alcohólica, la degeneración grasa, la esteatohepatitis no alcohólica, la hepatitis tóxica, puede dar presinusoidal y también sinusoidal, la enfermedad de Wilson. Y postsinusoidal, vamos a tener las nutricionales también, la alcohólica, la sinusoidal y postsinusoidal, la postnecrótica y la cirrosis biliar secundaria. Más raras, las hemocromatosis, las virales también pueden, en el avance de la enfermedad ya terminal, virales pueden dar, o la alcohólica. Y extrahepáticas tenemos los tabiques congénitos suprahepáticos de la cava, esto es mayor frecuencia en población japonesa, tabiques congénitos dentro de las venas suprahepáticas, dentro de la vena cava. El síndrome de Budd-Chiari extrahepático o traumas en la vena cava también pueden generar obstrucción al flujo de salida.
Y causas cardíacas, hipertensión portal postsinusoidal extrahepática, la pericarditis constrictiva, la insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo la insuficiencia cardíaca del lado derecho. Entonces, la hipertensión portal, hemos dicho que secuestra plasma y secuestra sangre en el territorio esplácnico. Y esto a nivel sistémico se va a censar como una disminución del flujo sanguíneo plasmático, disminución del flujo sanguíneo a nivel sistémico, lo cual activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, a fin de mejorar esta disminución del flujo sanguíneo sistémico. Y por lo tanto, en consecuencia, se retiene agua y se retiene sodio, y la retención de agua y sodio genera edema y genera ascitis, que es una de las causas de la ascitis y el edema del paciente con hipertensión portal. La otra causa es la acción directa por trasudado del secuestro esplácnico. Entonces, la ascitis, hemos dicho, la ascitis que está presente en 1/3 de cirróticos y en 10% de ellos va a ser refractaria a tratamiento. Cuando la ascitis está controlada con tratamiento médico, con los diuréticos, el paciente cirrótico tiene una sobrevida promedio de 5 años. Pero si la ascitis es refractaria, ese paciente por la ascitis refractaria tiene una sobrevida promedio de 1 año. Si la ascitis se complica con peritonitis bacteriana espontánea, la sobrevida media es de alrededor de 10 meses. Y si la ascitis está dentro de la hipertensión portal, asociado a un síndrome hepatorrenal con insuficiencia renal, entonces el paciente tiene una alta mortalidad dentro de los 15 días. Ahora, en hipertensión portal vamos a tener, hemos visto que dentro del hígado hay una zona de alta presión, la porta, una zona de baja presión a nivel de las suprahepáticas. A nivel sistémico, nosotros tenemos también anastomosis naturales entre zonas de baja presión y zonas de alta presión, donde se va a desarrollar la circulación colateral. ¿Y dónde son estas anastomosis? Una anastomosis natural se encuentra a nivel del esófago. Entre las venas gástricas izquierdas, que son tributarias de la porta, sistema de alta presión, con las venas diafragmáticas inferiores, que son tributarias de la cava. Entonces, ahí hay una anastomosis natural. Cuando hay hipertensión portal, se hacen patentes y generan circulación colateral. También hay anastomosis natural a nivel hemorroidal. Decíamos, a nivel del recto, el plexo hemorroidal superior es tributario de la porta, esto es alta presión, y el plexo hemorroidal medio e inferior es tributario de la cava a través de las venas pudendas y a través de la vena ilíaca interna hipogástrica, que finalmente drena la cava. Allí hay otra anastomosis natural. También existen anastomosis anormales en adherencias postquirúrgicas en pacientes operados. Entonces, hay una anastomosis entre el plexo hemorroidal superior, que drena a la vena mesentérica inferior tributaria de la porta, con el plexo hemorroidal inferior, que drena a la vena ilíaca interna, que drena a la cava. También hay anastomosis entre las venas gástricas, las venas gástricas izquierdas, que son tributarias de la porta, con los vasos cortos que son tributarios de la vena esplénica. A nivel del esófago, entre la vena gástrica izquierda, que es tributaria directamente de la porta, con las venas diafragmáticas inferiores que drenan a la vena cava.
Entonces, cuando el gradiente por tocaba, dijimos un gradiente por encima de 5, cuando el gradiente por tocaba es mayor de 10 a 12 milímetros de mercurio, se van a hacer evidentes las varices esofágicas. Las varices esofágicas están presentes en 25% de pacientes cirróticos. Las gástricas más bien son raras, están en relación a la anastomosis que hay entre el esófago, en las gástricas izquierdas y los vasos cortos. Se deben a puentes renogástricos o entre las ácigos. La incidencia de hemorragia digestiva alta por varices esofágicas alrededor de 30% por año. Y los factores de riesgo para el desarrollo de varices esofágicas van a ser el tamaño de las varices esofágicas, la presencia de puntos rojos a la endoscopía, la clasificación de Child, a mayor Child, mayor riesgo de varices, es decir, Child B, Child C, mayor riesgo de varices. Debido a mayor gradiente por tocaba, por encima de 10 se hacen evidentes a la presión intra las varices esofágicas. También va a haber otras anastomosis naturales en la circulación venosa subcutánea, también dentro del territorio de la porta, que viene de las venas duodenales, y el territorio de la cava, que viene de las venas epigástricas. Entonces, las venas epigástricas, tanto superiores como inferiores, van a anastomosarse con las venas duodenales a través del retroperitoneo y se van a formar la circulación colateral a nivel abdominal. Clínicamente se traduce como hiperesplenismo. Va a haber leucopenia asociado a trombocitopenia. Es un paciente que presenta citis, ya vimos por qué. Va a estar asociado hipoalbuminemia por la citis. Y como hay hipoalbuminemia, este paciente de hipertensión portal disminuye la presión oncótica, se hacen evidentes las varices esofágicas y se va a asociar a encefalopatía, y también puede haber asociado erosión de la mucosa esofágica producto de hipertensión portal. Entonces, las varices esofágicas se van a romper debido a que hay mayor presión sobre la pared de las varices esofágicas. De acuerdo a la ley de Laplace, la presión dentro de las varices va a estar directamente relacionado a la presión intramural, esto es transmural, esto es la presión en la pared esofágica, el radio de la varicis y el grosor de el grosor de la pared. Los factores de riesgo de sangrado, ya vimos, una varice sangra, de acuerdo a mayor tamaño de las varices, mayor riesgo de sangrado. La presencia de puntos rojos en la endoscopía, mayor sangrado. Y el grado funcional de Child, Child B, Child C, el Child C, mayor riesgo de sangrado. Cuando hay una gradiente, se hace evidente cuando la gradiente es mayor de 10. Pero cuando la gradiente es mayor de 12, alcanza su umbral de rotura para que se pueda haber sangrado por las varices esofágicas. Entonces, y el tratamiento de las varices esofágicas de inicio, en el primer sangrado, tratamiento endoscópico. Si son varices gástricas, hay que esclerosar con histoacril. Si son varices esofágicas, lo mejor es la ligadura elástica. También, alternativamente, si no hay ligadura, se puede utilizar inyección de etanolamina o inyecciones de sustancias esclerosantes, pero a nivel internacional está establecido que el mejor tratamiento endoscópico para las varices esofágicas es la ligadura elástica. Todo el resto son tratamientos alternativos. Y el mejor tratamiento para las varices gástricas es la inyección de esclerosante con histoacril. Bien, y vemos la ligadura de las varices esofágicas, el mejor tratamiento de ellas
Además, también se puede utilizar sustancia esclerosante, como les dije, es tratamiento alternativo. Hay que asociar a fármacos vasoactivos como son la terlipresina o la somatostatina. Y si el sangrado de las varices esofágicas es agudo, viene al tópico de cirugía, el cirrótico sangrando, entonces aquí se utiliza el taponamiento esófago-gástrico. El taponamiento esófago-gástrico es un tratamiento temporal, transitorio del sangrado para hacer un tratamiento de rescate. Lo que se utiliza son sondas de taponamiento. La más utilizada es la sonda de Sengstaken-Blackmore. También se puede usar otra sonda, como la sonda de Linton-Naslas. La sonda de Sengstaken-Blackmore es una sonda de triple vía, un balón gástrico que se infla a volumen, un balón esofágico que se infla a presión y una tercera vía para el lavado. Este es un tratamiento temporal. No se puede usar más de 48 horas porque si no vamos a tener isquemia de la mucosa gastroesofágica y perforación. Entonces, la sonda Sengstaken-Blackmore tiene dos balones. Tiene un balón gástrico que se infla a volumen. Debe ser colocado en el paciente y posteriormente inflado. El volumen para llenar el balón gástrico es 250 mililitros, que puede ser de aire o puede ser de líquido también, 250 mililitros. El balón esofágico es inflado a presión. Este se debe inflar con 40 milímetros de mercurio. Y posteriormente diseñar algún tipo de tratamiento quirúrgico. Los tratamientos quirúrgicos de las varices esofágicas son tratamientos derivativos, derivaciones portales, o tratamientos no derivativos solamente de ligadura de las varices. Entonces, tenemos como tratamientos derivativos las anastomosis quirúrgicas por tocada troncular, término terminal o término lateral o laterolateral, las anastomosis entre la vena mesentérica superior con la vena cava, la anastomosis espleno-renal central o la que es menos morbilidad, más utilizada actualmente, es la derivación espleno-renal distal, también llamada operación de Warren. Aquí la vena esplénica se cierra su llegada hacia la vena mesentérica inferior, y la vena esplénica es anastomosada con la vena renal izquierda. Hay derivaciones por tocaba, laterolateral, o también la colocación de tips intrahepáticos. No derivativas, ligar las varices que están sangrando en el momento transtorácica, o la operación de Sigura, que consiste en una desconexión acigoportal, ligar las varices, desconectarlas por vía torácica y abdominal y hacer esplenectomía. Bien, la tríada portal, la vena cava, aquí arriba está el hígado, la vena cava infrahepática que está pasando por la parte inferior y detrás del hígado. Aquí tenemos la vena porta, la vía biliar está delante de la vena porta. La vena porta, aquí, ha sido seccionada y la porción proximal ha sido ligada y la porción distal ha sido anastomosada a la vena cava. Acá tenemos una derivación portocava término lateral. Ya no va a llegar sangre portal al hígado, solamente va a llegar sangre arterial. O también se puede hacer una anastomosis entre la vena esplénica y la vena renal. Acá está la vena renal izquierda. Puede hacerse directamente o puede hacerse a través de un parche de Gore-Tex, puede hacerse un puente. Anastomosis
espleno, renal, distal o operación de Warren, acá está el riñón. O también se puede hacer ligar la vena gástrica izquierda, hacer esplenectomía. Acá se puede ligar la vena esplénica, aquí ligar la vena esplénica, o anastomosarla a la vena del riñón izquierdo, vena renal izquierda, operación de Warren. Los tips, este es unos stent que se colocan intrahepáticos para hacer un shunt entre la vena suprahepática derecha y la vena porta derecha. Tienen en promedio 5 centímetros de longitud, así es que si no hay 5 centímetros, hay pacientes que tienen un hígado cirrótico, pero no muy pequeño, sino que hay más distancia entre la suprahepática derecha y la vena porta derecha. A veces hay que colocar dos disparos de los tips. Y fíjense, ahí están los tips. Se viene por vía la yugular interna, se canula la aurícula derecha, se ingresa a la vena cava inferior. A través de la cava inferior se canula la vena suprahepática derecha y de la suprahepática derecha se dispara el tips para alcanzar la vena porta derecha. Entonces, la resistencia esplácnica a este nivel va a bajar porque todo el flujo portal va a pasar rápidamente hacia la circulación sistémica a través de este puente. Como les dije, una complicación de esto es la encefalopatía, que va a ir avanzando y cuando se coloca, si la encefalopatía era moderada y se coloca el TIPS, esto avanza hacia una encefalopatía severa. La operación de Sigura, una gastrotomía, sin incisión en el estómago, se ingresa una sutura mecánica circular y a nivel del esófago abdominal se realiza un disparo. Ese disparo de sutura mecánica va a seccionar el esófago y a la vez lo va a anastomosar. Entonces secciona y anastomosa el esófago. De esa manera hace efecto de ligadura alrededor de toda la circunferencia esofágica. Operación de Sigura, hay que hacer transección esofágica y reanastomosis. Esto se hace con sutura mecánica, ya lo vimos. Seccionar los vasos de las venas cortas, hacer esplenectomía. Y como se hace una gastrotomía, después hay que hacer la gastrorrafía. En algunos casos, como se hace sección de los nervios vagos, entonces la vagotomía tiene que estar asociada a una piloroplastia. Cuando la varice sangra, entonces sangrado activo, le colocamos un balón temporal que es una sonda de Senstaken-Blackmore. Y esto va a durar de 24 máximo hasta 72 horas. Y en esas, hasta 48 horas, perdón. Y esas 48 horas se va a ver el paciente dejó de sangrar y si dejó de sangrar puede ir a tratamiento ambulatorio para posterior ligadura de las varices que hayan quedado y que no estén sangrando actualmente. Entonces, pero hay que hacer una endoscopía digestiva alta precoz en ese paciente que tiene su sonda de Senstaken-Blackmore. Hay que estabilizarlo, darle terlipresina o somatostatina, hay que prevenir las complicaciones que pudieran derivar del episodio de sangrado y hacer su endoscopía para ver dónde nos encontramos. Si ya dejó de sangrar, se mantiene la terlipresina o la somatostatina y hay que hacer una valoración de la edad del paciente, qué patología asociada tiene, el PST del paciente, si la vena porta está permeable. En otras palabras, este paciente cirrótico con hipertensión portal tiene o no indicación de trasplante hepático. La edad, menor de 65 años, si tiene patología asociada ya no tiene indicación. El estado funcional debe ser un PST 0 o 1 y que tenga
permeabilidad de la porta. Si el paciente recidiva, va a ir a un segundo tratamiento endoscópico. O si el paciente tiene sangrado activo, igual va a tratamiento endoscópico. Este paciente está con terlipresina o somatostatina y hay que ver. ¿El paciente va a curar de ese tratamiento endoscópico o va a requerir un segundo tratamiento endoscópico? Si el paciente requiere un segundo tratamiento endoscópico o si este fracasa, entonces ya hay que ver si este paciente en qué grado de funcional se encuentra este cirrótico. ¿Es un Child A? ¿Es un Child B? ¿Es un Child C? ¿Es o no candidato de trasplante ortotópico de hígado? Entonces, si es un Child A, le podemos ofrecer alguna de las cirugías derivativas, una Warren, un espleno-renal distal o una portocava. Pero si es un Child B o Child C, estos tienen una alta morbimortalidad, entonces es candidato a trasplante, entonces mantengo al paciente hasta que espere donante, eso no debe pasar mucho tiempo porque puede cambiar su estado funcional, o este paciente no es candidato a trasplante. Si es candidato a trasplante, entonces se le trata de mantener con tratamiento médico, con ligadura de las varices esofágicas, y en este paciente ya no tiene indicación de cirugía porque es un Child, por su Child B o C, ya no hay indicación de cirugía. Pero si ese paciente no es candidato a trasplante porque tiene patología asociada, o porque es un paciente oncológico por alguna otra enfermedad, o tiene alguna otra insuficiencia, entonces a ese paciente es candidato de colocarle un TIPS. Ya les dije, se coloca TIPS como último recurso en un paciente cirrótico con hipertensión portal, al cual estoy diciendo en otras palabras que ya se acabó su indicación de trasplante, porque cuando le coloque el TIPS, realmente es raro que no aumente su encefalopatía, pero como complicación de la colocación del TIPS, ese paciente, como todo el flujo de la porta derecha pasa rápidamente a la suprahepática derecha y de allí a la cava y se disemina y va a toda la circulación, entonces la encefalopatía va a aumentar. Y un paciente encefalopático ya no tiene indicación de trasplante, porque después se trasplanta y voy a tener igual al paciente encefalopático. Entonces, solamente como último recurso, viendo ya acá mortalidad, tratando de disminuir mortalidad, tratando de salvar la vida del paciente, pero acá ya no hay indicación de trasplante. Bueno, existen sí algunos casos en los cuales después del TIP desarrollan una encefalopatía moderada que puede revertir, pero eso en realidad es bastante raro, ¿no? Bueno, y las técnicas quirúrgicas derivativas ya han visto, y las técnicas pueden ser cuando fracasa el tratamiento médico, el tratamiento endoscópico, dependiendo del grado de encefalopatía hepática del paciente o del grado de disfunción hepática, dependiendo del Child. Entonces, se pueden hacer derivaciones quirúrgicas no selectivas, la portocava o calibrada, o se puede hacer la colocación de TIPS, o selectivas en un paciente si tiene un Child A y sangra, entonces se puede hacer espleno-renal distal, operación de Warren. Nuevamente, el TIPS, el shunt portocava, es la técnica derivativa de elección en tratamientos con hemorragia digestiva por varices esofágicas por hipertensión portal, como último tratamiento de rescate, de última línea, ya. Con el TIPS, el paciente no va a sangrar, pero condenamos al paciente a una encefalopatía de moderada a grave.